rescatan, gracias, muy amables. O lo que les decía, la Guardia Costera pues va en rescate de la gente que está en peligro. Si ustedes se acuerdan, el Señor hizo la siguiente declaración, el Señor Jesús: el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, el Hijo del Hombre ha venido o vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él mismo declaró que la razón de Él venir, el propósito de Él venir, Él dice buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué es lo que estaba perdido? La humanidad, los seres humanos, ¿verdad? Desde allá, desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre pecó, y si ustedes se acuerdan, dice que el Señor llegó al huerto del Edén con una pregunta, hablándole a Adán. La pregunta fue: ¿dónde estás tú? Porque el hombre se había perdido. Y entonces trazó todo un plan, un macro plan, un tremendo plan, el gran plan del universo, de la historia, para rescatar lo que se había perdido. A cada ser humano, a cada persona, y pasaron miles de años, y en el tiempo perfecto Él se hizo hombre, se encarnó y vino a este mundo para ir a una cruz, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Por favor, acompáñenme a San Juan, capítulo 4. Vamos a recordar este relato precioso. Juan capítulo 4, versículo 34. Recordar ese encuentro que tuvo el Señor con una mujer sencilla, una mujer que era de Samaria. Ustedes recuerdan la historia. Esta mujer llegó a ese pozo a sacar el agua, y en ese lugar, lo que ella nunca se imaginó, la estaba esperando alguien. Alguien estaba en ese pozo. Lo que ella se imaginaba que no iba a haber nadie, porque ella fue, recordemos, de manera intencional al mediodía en un tremendo desierto bajo un impresionante calor, porque ella no quería toparse con nadie. Pero para sorpresa de ella, había alguien en ese pozo esperándola, y era nada más y nada menos que Jesús el Señor. Y empezó, ¿se acuerdan? Ese diálogo, esa conversación con esta mujer. El versículo 34, después que viene todo este encuentro, conversación, y los discípulos regresan a ese lugar, habían ido a comprar comida, y regresan a ese lugar, y entonces, pues Él les habla de la comida. Él les dice, de hecho, un poco antes de ese versículo 34, dice: yo tengo otra comida, y ellos no entendían. Y dice el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿A qué se refería cuando Él dice ahí, mi comida, dice el Señor Jesús? Lo que me llena, lo que me satisface, lo que más me gusta. La comida es un placer comer, aquello que nos gusta, nos nutre, ¿verdad? Nos fortalece, es indispensable, es necesaria. Cuando se habla de comida hablamos de algo esencial, de algo no solo bueno o importante, sino esencial. Y Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Cuando uno quiere referirse a algo que es muy importante para uno, algo que es lo que uno más aprecia, más valora, más ama, uno dice, es como la comida, es mi alimento mismo. Y Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Él efectivamente no había comido, estaba en ese pozo. Los discípulos fueron por la comida, y cuando regresan a decirle, Señor, aquí está la comida, dice, yo tengo otra comida, tengo otro alimento. Claro, está el alimento físico, naturalmente que sí, es importante. Él nos provee el pan diario. Pero hay otra comida, hay otro alimento que es más importante aún que el alimento físico, y acá se refiere el Señor Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Si ustedes se acuerdan, Romanos 12 dice que la voluntad del Señor es buena. ¿Qué más dice? Agradable y perfecta. Wow. Por favor, ahí en tu Biblia, mira, fíjate un momentito en el versículo 23. Pero llega la hora, le dice el Señor a la mujer samaritana, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿De qué manera dice? En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca
que le adoren. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Estábamos ahora adorando, levanta la mano alguien aquí estaba adorando, estábamos adorando al Señor, ¿verdad? Qué linda la música, qué lindo Dios ha bendecido el ministerio de alabanza y qué maravilloso es, ¿verdad?, poder cantar, alegrarnos, gozarnos, levantar para Él nuestra música, nuestra gratitud, es maravilloso. Y dice él aquí, sí, efectivamente, la adoración y el Padre busca y a Él le agrada y está buscando más que adoración, adoradores, una clase de personas. Y Él de hecho dice es espíritu y si le vamos a adorar debemos hacerlo, dice, en espíritu y en verdad. Y ante ese tema, ante ese concepto de la adoración genuina y verdadera, mira lo que le dice la mujer al Señor. Le dice la mujer en el 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Es interesante que la mujer conecta o relaciona el concepto, el tema de la adoración que el Señor Jesús le está hablando con el concepto del Mesías, ¿verdad? Judíos, aún samaritanos, dice aquí, esperaban por generaciones, por siglos, la venida del Mesías. Esperaban el cumplimiento de las profecías acerca de aquel llamado en la Escritura el Mesías, el ungido, el Cristo en griego, ¿verdad? Significa ungido, prometido por Dios. La esperanza de salvación, de restauración, de vida para el pueblo del Señor y para la humanidad entera. Y la mujer dice, esperamos al Mesías. Ella creía en esas promesas y era de las personas que esperaba el cumplimiento de esa promesa. Y cuando ella le dice, esperamos que venga, él le contesta en el versículo 26, yo soy el que está hablando contigo, el que habla contigo. Yo soy. Recuerden que esa expresión yo soy, para los judíos era sagrada. Ellos no usaban esa expresión. Y recordemos que el Señor con alguna frecuencia la utilizó. Y siempre que lo hacía, cuando Él dijo, por ejemplo, yo soy el pan de vida, ¿recuerdas? Yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Los judíos se ofendían y decían blasfemia. ¿Y por qué decían blasfemia cuando Él decía yo soy? Porque esa expresión ellos entendían que se refería al gran yo soy. Allá cuando Moisés fue llamado en el desierto y el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y aquí el Señor le dice a la mujer cuando ella hace referencia al Mesías esperado, Él le dice, yo soy el que habla contigo. Wow. Hubo como una interferencia en el versículo 27, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le preguntas? ¿Qué hablas con ella? Y mientras esto ocurría, llegaron los discípulos. La mujer, dice el versículo 28, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer que acaba de tener la experiencia más maravillosa de su vida, esta mujer que acababa de tener el encuentro personal más extraordinario que una persona puede tener, se había encontrado con el Cristo, con el Mesías. En ese pozo estaba esperándola el Redentor, Dios hecho hombre, el gran yo soy hecho hombre, con un mensaje para ella. Yo soy. Cuando Él dijo esto, ella no tuvo ninguna duda. Ella no lo pensó dos veces. Todo quedó perfectamente claro. Ahí frente a ella estaba el Mesías esperado. Y dice que dejó su cántaro y corrió a la ciudad. No hacía falta más explicaciones. Esta mujer acababa de escuchar las buenas noticias. El evangelio del reino ya había venido, era el cumplimiento del tiempo. Las promesas se estaban cumpliendo, las profecías se estaban cumpliendo. Buenas noticias significa la palabra evangelio. Y el Señor Jesús, en vivo y en directo, en persona, le habló a esta mujer las buenas noticias. Sus cuestionamientos, sus dudas, sus prejuicios, es que yo soy mujer, tú eres hombre, yo soy samaritana, tú eres judío, y dónde hay que adorar. Todo esto simplemente quedó en el piso, ya nada interesaba, estaba todo claro por primera vez en su vida. Y es que ahí estaba frente a ella el Mesías. Entonces corrió
y le habló a la gente un mensaje muy sencillo. ¿Vieron lo sencillo del mensaje, lo cortito del mensaje? La mujer le dijo: he conocido a alguien, a un hombre, que me dijo todo cuanto he hecho. No es un mensaje muy elaborado, ¿verdad? Teológicamente o algo parecido. Una experiencia, ella está contando algo que le ocurrió, y es que eso es el Evangelio. Cuando tú y yo vamos a contar a alguien el Evangelio, vamos a contar de una experiencia de encuentro con Dios. He conocido a alguien. ¿Has conocido tú al Señor? ¿Alguien aquí levante su mano? ¿Ha conocido al Señor? ¿Le has conocido al Señor? ¿Podrías tú contarle entonces a otras personas de tu experiencia con Jesús? ¿Podrías narrar, relatar a alguien en tu camino lo que pasó en tu vida cuando tú le conociste y cómo le conociste, verdad? Eso es llevar el Evangelio, eso es contar las buenas noticias. Y en ese momento, ese mensaje sencillo, extremadamente cortito de esta mujer fue contundente. Los hombres la escucharon, la gente la escuchó y corrieron con ella a ver, a mirar, a encontrar aquel que ella estaba contándoles. Dice en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Comenzaron a venir a él. Eso es hermoso. Cuando empezamos en nuestra vida cristiana a contar a las personas del Evangelio, de esas buenas nuevas, que hay un problema llamado pecado que nos separa de Dios, que estamos en condenación, pero la buena nueva es que Jesús, el Señor, vino a una cruz a pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Es que dice que la paga del pecado es muerte, es el gran problema, pero la gran solución dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la gran buena noticia. Y dice en la palabra de Dios que todo aquel que cree tiene vida eterna. ¡Wow! Es la sencillez, pero a la vez la trascendencia del Evangelio. Salieron, comenzaron a venir a Él cuando tú y yo empezamos a permitir que Él se vea en nosotros. Venimos como la mujer, nos encontramos con Cristo y Él viene a nuestra vida y nacemos de nuevo. ¿Te acuerdas? ¿Qué dice la Escritura? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El pasado que arrastramos, el pasado sin Dios, el pasado de condenación, el pasado de tinieblas, de oscuridad, de despropósito en la vida, el pasado sin Dios. Las cosas viejas, dice el Señor, pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces la gente puede empezar a ver al Señor, a ti y en mí, y escucharnos esa buena nueva, y empiezan a venir a Él. Como estos hombres salieron de la ciudad y comenzaron a venir a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y el 32, pero Él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? No entendían, ¿verdad? Y ahí está el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La razón de ser de la iglesia, familia, la razón de ser tuya y mía como creyentes, es este plan hermoso que estamos usando ahora, esa expresión, Operación Salvavidas. La razón de ser de la iglesia del Señor es este plan llamado la Gran Comisión, ir y hacer discípulos, como veremos ahora, ir y proclamar el Evangelio a toda criatura. Y justo con este congreso que les cuento en Santa Marta y la visión de este año, 2023, estamos hablando de este término, esta expresión, Operación Salvavidas. Y les contaba de esta imagen que está ahí de la Guardia Costera y esa tarea que desarrollan de rescate. Personas que de otra manera pues perecerían, una embarcación, un barco se hunde y no hay esperanza, pero de pronto aparece la Guardia Costera y viene en rescate de ellos. Esto es lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia es una institución creada por Dios. No se la inventó el hombre, así como la familia. Dios estableció la familia, ¿verdad? Son las dos instituciones pensadas, diseñadas, creadas por Dios. La iglesia y la familia y la iglesia. Y la razón de ser de la iglesia es establecer el reino. Es cumplir la gran comisión, que es llevar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos en todas las naciones. Es buscar y salvar lo que se había perdido. En su última oración por los discípulos, ahí en Juan 17, Él dijo lo siguiente: así como el Padre me envió, yo los envío. Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido porque el Padre le envió. Y dice que ahora nos ha enviado a nosotros, a sus hijos, a la iglesia,
para esa misma tarea, para esa misma labor, buscar y salvar lo que se había perdido. Así como la Guardia Costera, la iglesia es una institución militar, porque estamos en una guerra, porque somos un ejército. Pero sabes que muchas veces ha pasado que la iglesia se convierte de pronto en esto. Ahí está un crucero, de hecho se llama Maravillas del Mar. Es impresionante este crucero, hay muchos cruceros, y uno ve de pronto que llegan, creo que a Guayaquil llegan cruceros, en Colombia, en Cartagena llegan cruceros. Son unos enormes barcos, ¿han visto ustedes? No sé si alguna vez tú has viajado, a mí me encantaría poder hacer con mi esposa un crucero, me parece muy lindo. Son barcos muy grandes donde tú encuentras todo lo que quieras. Pero uno cuando va en un crucero de estos, son turísticos, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace? ¿Cuál es la razón de estar ahí en un crucero? Descansar, ¿verdad? ¿Qué más hace uno ahí? Comer, hay piscinas, hay todo lo que tú quieras. Básicamente hay una palabra que vamos a usar, y es la palabra consumir. El turista va a consumir y a pasarla bien. Y hay muchas personas que piensan que la iglesia es eso, o que la iglesia debería ser eso, como un crucero, un lugar para consumir, un lugar para pasarla bien, un lugar para sentirme bien, para que mis expectativas, para que mis necesidades sean suplidas. Y naturalmente que sí, el Señor suple nuestras necesidades, ¿verdad? Dice en Filipenses, mi Dios pues suplirá, ¿te acuerdas qué dice? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro que sí. Pero la razón de ser de que lo sigamos al Señor, de creer en Él, la razón de ser de que no es esa. Esa es una añadidura, Él suple nuestras necesidades. Pero la iglesia no está para ser un crucero turístico, un lugar de consumismo, donde yo vengo y espero que todo me satisfaga, que todo sea conforme a mis expectativas y yo me sienta bien. Claro que Dios nos hace sentir bien. Cuando, por ejemplo, adoramos, levanta la mano, ¿quién se siente bien adorando al Señor? Yo me siento súper bien y me encanta y lo disfruto, y Él quiere que lo disfrutemos. Pero pregunto, ¿la alabanza se trata de mí o se trata de Él? ¿Se trata de nosotros, que nos gusta cómo nos sentimos, o se trata de Él a quien adoramos? Entonces la pregunta importante sería, ¿qué nos gusta o qué le gusta a Él? La pregunta sería, ¿qué queremos o qué quiere Él? ¿Me hago entender? Entonces, familia, si es que nos ha pasado esto en lo personal o como iglesia, que en vez de ser una operación, una institución dedicada a salvar vidas, estemos convertidos en una institución de consumo. Y entonces qué lindo y qué bueno que se llenen templos hoy en día donde todo es fantástico y llegamos y todo nos encanta y salimos súper satisfechos. Pero la pregunta es, ¿estaremos tal vez perdiendo el propósito del diseño de Dios, que es salvar las vidas? Interesante esta estadística que encontraba. El autor es Ken Parks, del movimiento de Lausana, que es un movimiento de misiones internacional. Y según este estudio que se hizo en Lausana, dice que en este momento, miren esto, el 29% de la población mundial, que eso significa casi 3.000 millones de personas, casi 3 billones, 2.7 más o menos, 2.700 millones de personas, no han recibido un testimonio claro del Evangelio. ¡Wow! Y solo un 3% de los misioneros del mundo entero sirven en esas regiones del mundo. Medítalo, reflexiónalo. El 29%, 2.700 y tantos millones de personas, no han recibido, dice, un testimonio claro. Es más, la mayoría de esas personas, miles de millones, ni siquiera han oído el Evangelio. Porque en esos lugares, lo que muchos llaman la ventana 10-40, entre el meridiano 40, el 20 y el 40, viven estas poblaciones. No hay iglesias cristianas, no hay Biblias, no hay cristianos que puedan hablarles de Jesús. Entonces, 2.700 millones de personas que no han oído y que muchos no tienen la posibilidad de oír acerca de esa buena noticia. O sea, no son salvos, no conocen a Jesús y ni siquiera tienen la opción, la oportunidad de que algún día alguien les hable. A menos que misioneros vayamos a hablarles de Jesús.
Pero el problema es que, miren ustedes, el 97% de los misioneros del mundo, 97%, más de 9 de cada 10, estamos predicando el Evangelio en lugares donde ya ha sido predicado el Evangelio, como aquí en Ecuador. Y solo 3 de cada 100, solo 3 de cada 100 están predicando allá, en esos lugares. ¡Wow! ¿Qué les dice eso? ¿Qué nos dice eso? Hay un terrible desequilibrio, ¿no te parece? Estamos diciendo que donde más hay necesidad es donde menos misioneros hay. Y cuando veo esto entiendo por qué el Señor en Senfol, y sé que no solo en Senfol, sé que es en todo el mundo. El Señor está más que nunca inquietándonos a la iglesia, a los creyentes, a que hoy por hoy más que nunca es urgente y es importante lo que llamamos hoy misiones transculturales. Que enfoquemos los esfuerzos y el trabajo y la visión y las estrategias a ir allá, a esos 2.700 millones de personas. Aquí tendremos que seguir predicando, claro que sí, porque aún hay mucha gente que no se ha convertido. No podemos dejar de predicar en América Latina, en Estados Unidos, etc. Pero allá en ese lugar es donde más necesidad hay. No sé por qué está Renatica estudiando chino y le gusta la China. Y tiene carita de China también. Y algunos de ustedes, no sé, en el Congreso de Santa Marta, una de las oraciones muy específicas que nos puso el Espíritu Santo, aquí está Marcelito, aquí está Sol, ¿se acuerdan? Fue clamar al Señor por el Brasil. Porque la familia que está en Brasil ya mismo vienen para acá, les he contado, ¿no? Es una bendición de Dios. Los misioneros que han estado ahí por 5 años en Sao Paulo vienen para acá, para esta iglesia. Pero estábamos clamando ahí en el Congreso porque el Señor envíe obreros para el Brasil. Es un país cuya población, la población de Brasil, es más grande que el resto de países de América Latina juntos. Si sumamos la población de todos los países que hablan español en América, es menor la población que la de Brasil, que habla portugués. ¿Qué te parece? Hay más gente en Brasil. ¡Wow! Un país con tremenda necesidad, donde hay una mezcla extraña. Cuando estuve allá, es algo impactante porque uno habla con las personas y todo lo que tú ves, se habla mucho de la Biblia, de la iglesia, y te da la sensación de que este es un país como cristiano. Aquí la gente parece que es evangélica. Pero luego te das cuenta, cuando vas un poco más conversando, que la gente al mismo tiempo que habla de Jesús y de la Biblia, practica el espiritismo, practican la brujería. ¡Wow! ¿Qué es esto? Es un sincretismo, es una mezcla extraña de gente aparentemente cristiana, pero que no lo son. No lo son, no conocen a Jesús, han estado en alguna iglesia, han oído de la Biblia, pero no se han convertido a Jesucristo. Hay gran necesidad. Y estando ahí justamente en ese momento de oración, entró un mensaje de una persona que estaba allá en algún lugar de Brasil, diciendo también: yo estoy orando por este país. Y en ese congreso Dios tocó a una familia. John Salguero y su familia son venezolanos, están sirviendo en Senfol en Venezuela. Y vino el Espíritu y tocó el corazón de esta familia y están preparándose para ir a Brasil. Van a ir al norte, en un lugar llamado Curitiba, en el Brasil. Él está tocando personas, Él está despertando personas, porque el Hijo del Hombre vino y sigue haciendo eso, buscando y salvando lo que se había perdido. El Espíritu Santo sigue moviéndose y actuando en la iglesia y en los creyentes, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La pregunta es: ¿estamos tú y yo haciendo lo mismo que Él está haciendo? ¿Estamos tú y yo en la misma emisora que está el Señor? ¿Estamos trabajando donde Él está trabajando? El Espíritu Santo. Es tiempo de levantarnos como iglesia y hacer esto. Una iglesia, la iglesia, tú y yo, en el mundo entero, somos una iglesia redimida por Jesús. Él nos compró, nos rescató, nos salvó. Pero ahora Él quiere que vayamos, como siempre ha sido la misión, que vayamos al rescate de los que están perdidos. Es tiempo para eso en este momento. Esta declaración: la predicación del Evangelio y el discipulado a todas las naciones fue el tema dominante en los relatos posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mírala despacito. Cuando el Señor fue a la cruz, murió y resucitó. ¿Se acuerdan cuánto tiempo pasó Él con los discípulos después? Antes de ascender al cielo. 40 días. 40 días.
¿Y sabes cuál fue el tema predominante, por no decir el único tema prácticamente que él habló con ellos? La predicación del Evangelio. Vamos a mirarlo rápidamente, acompáñame. Marcos 16, 15 y 16. Busca tu Biblia, sigue la lectura. Vamos a ver algunos de estos pasajes que relatan esas conversaciones del Señor. Él sabía que iban a ser 40 días, él sabía que iba a ascender al cielo y dejarlos allá a los discípulos y a la iglesia. Él sabía lo que venía, que no sería fácil. Y durante esos 40 días, principalmente, ¿de qué habló con ellos? Marcos 16, 15 y 16. Por favor, sígueme la lectura. Y les dijo: id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿De qué estaba hablándoles ahí el Señor a los discípulos? Les dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es lo importante de aquí en adelante? Ya Él vino, se encarnó, fue a la cruz, pagó la deuda del pecado, venció la muerte, resucitó, ya iba a ascender al cielo, a sentarse en su trono como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué era lo que ellos no podían olvidar? ¿Cuál era la misión? ¿Cuál es la misión? Id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda criatura. Podríamos decir hoy por hoy que en esta época, en esta generación nuestra, podríamos decir que hemos obedecido este mandato del Señor. Estamos predicando nosotros y como iglesia y muchas iglesias y ministerios estamos predicando. Pero podríamos decir que hemos ido a todo el mundo y les hemos predicado la buena noticia. Estamos diciendo que hay 2.700 millones que no han oído. Luego, en este momento no podemos decir que hemos cumplido la tarea. ¿Van a entender? En realidad falta demasiado. ¿Qué te parece? 2.700 millones de personas, de almas, de corazones. Que no es que como aquí, por ejemplo, en Ecuador, han oído, la gente aquí ha escuchado 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces el Evangelio y les seguimos predicando el Evangelio. Y les seguiremos predicando el Evangelio a mucha gente que ha oído. Pero alguien decía sobre esto lo siguiente: no es justo que le sigamos predicando a gente que ha oído del Evangelio 10, 15, 20 veces y no quieren creer, mientras que otros que están al otro lado del mundo no han oído ni una sola vez el Evangelio. ¿Tiene sentido? Yo creo que sí. Tenemos que equilibrar esa balanza. Es tiempo de empezar a ir allá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sabemos. Se requieren recursos, esfuerzos, trabajo, oración. Se requiere básicamente 3 cosas. Toma nota. Número 1, personas que oren por esto. ¿Eres tú un intercesor, una intercesora, alguien que Dios ha llamado a la oración? Es demasiado importante y sin eso no lo podemos hacer. Número 1, una iglesia, personas, ministerios de intercesores, gente que clame al Señor porque Él levante los obreros como Él estableció. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gente clamando día tras día, intercediendo. Señor, quita las barreras, mueve los corazones, despierta a tus hijos. Abre las puertas allá, Señor, quita los impedimentos. Saben que en estos lugares donde se ha hecho un trabajo por muchos de estos países, por ejemplo musulmanes, y en muchos de ellos está prohibido predicar de Jesús. ¿Sabe lo que hacen los misioneros que están yendo, que han ido a estos lugares? Tienen que llegar de otras formas, no como iglesia y no como misioneros. Básicamente llegan a servir a las personas. Llegan como profesores, llegan como enfermeros, como médicos, a servir con su profesión cualquiera que sea. Y llegan a estos países y durante años no pueden hablar de Jesús. En muchos lugares como estos, si lo hacen, los meten presos o los ejecutan. Entonces, ¿sabe lo que hacen? Lo que siempre tenemos que hacer los cristianos: vivir el Evangelio. Alguien decía que es muy importante que nuestros hechos hablen más fuerte que nuestras palabras. Wow. Así tiene que ser el Evangelio. Si es que yo hablo del Evangelio, qué bueno, debo hacerlo, me mandó el Señor que lo haga, pero mis hechos, mi manera de vivir, tiene que hablar el Evangelio. Entonces, número 1, gente que ore. Hay aquí personas, levanta tu mano si eres un intercesor, alguien que le gusta orar, que quisieras orar. Rosita por aquí, muy bien.
Berito, Sori, allá hay varios. Tenga la mano levantada. Tenga la mano levantada. Un ratito levante esa manito ahí al cielo. Necesitamos personas que asuman ese ministerio de orar. Miren esa cartelera que está allá. Un ratito de irse para allá. Está el nombre del año. Chari, gracias por el trabajo, hermoso trabajo. 2003, ¿qué dice arriba? Perdón, 2023. Ayúdenme a leer. Oramos por estas naciones. Y hay 4 países que el Señor, porque en el Congreso de Santa Marta Él nos inquietó a que cada país de Senfol, que somos 15, asumamos para orar 4 naciones. Fue de lo que Él allá habló y movió y hablamos de esto de orar. Y entonces el desafío fue, bueno, que cada país de los 15 que ya estamos, vamos a asumir el compromiso, el reto, el desafío de orar por 4 en las que no estamos. Y aquí en Ecuador nos ha confirmado el Espíritu Santo que oremos por esas 4 naciones. ¿Cuáles son? Países Bajos, Holanda, en realidad se llama Países Bajos. Está Francia, está Alemania y está Bélgica. Mételo en el corazón y ahí vas a encontrar en la cartelera unos papelitos con peticiones específicas de esas naciones. Tenemos que orar. ¿Cuántos creen que cuando oramos algo pasa en el cielo? ¿Cuántos creen que cuando oramos algo pasa en la tierra? Así es. Siempre, ¿qué dice el Señor? Si se humillare mi pueblo, ¿recuerdas? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué dice el Señor? ¿No se acuerdan? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe qué hermoso de que es parte de Europa? ¿Y sabe lo que pasa en Europa? Una comunidad de naciones del mundo desarrolladas que según ellos están en una etapa de post-cristianismo. Ellos creen que ya pasaron esa etapa porque tuvieron época de avivamiento estas naciones. La reforma protestante en Alemania se originó, ¿te acuerdas? Y esos países donde hubo un gran despertar y crecimiento de la iglesia y jugaron un papel importante en el evangelio, hoy por hoy están apartados en general de la fe y necesitan ser reevangelizados. Allá están nuestros hijos mayores, Dani y Santi, uno en Bélgica, otro en Alemania. ¿Y cuántos de nuestros jóvenes Dios va a llevar a esas naciones? ¿Cuántos están ya ahora aprendiendo a manejar el francés, el alemán y otras lenguas? Porque Dios tiene en su corazón esas naciones, porque Dios no las ha olvidado. Si han dado la espalda, Dios a ellos no les da la espalda, ni les ha dado ni les dará la espalda a estas naciones. Así que orando y clamando por esas naciones. Marcos 16, Mateo 28, 17 al 20. Espero que lo encuentres. Mateo 28. Las conversaciones, el tema dominante de lo que el Señor habló con los discípulos, y es porque es lo más importante, es porque es lo que está en el corazón de Dios. Esos 40 días, ¿de qué habló con ellos? Principalmente de la predicación del Evangelio. Dice la palabra del Señor, y cuando le vieron, ¿qué dice? Le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. Detente un ratito ahí. Como nunca esta mañana lo vi por el Espíritu ahí en la Biblia. Un pasaje que tantas veces hemos visto, estudiado, aprendido. Y nunca para mí fue tan claro como esta madrugada lo que dice ahí. Cuando le vieron, le adoraron. Y luego viene, ¿te acuerdas? La gran comisión. ¿Sabes qué? Pero fue así revelacional para mí esta madrugada. Que la gran comisión el Señor la dio y se dio en el contexto de la adoración. ¡Wow! A veces no conectamos. A veces nos parece que por aquí está todo lo que es la oración, la adoración, el ayuno, la intercesión, las vigilias, toda la parte de lo que es la vida de oración. Y por aquí está como que lo que es la acción, ¿verdad? La gran comisión, evangelizar, hacer discípulos. Pero aquí está tan claro, mira, que la gran comisión se dio en un contexto de adoración. Cuando le vieron, lo adoraron al Señor. Aunque dice ahí algunos dudaban, sí, tenían dudas. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Imagínense, otra pausita hagamos ahí, pongámonos en los zapatos del Señor Jesús. Había venido, había nacido en ese pesebre, había vivido una vida extraordinaria, los últimos 3 años y medio, su ministerio público, 3 años y medio fantásticos, extraordinarios, sobrenaturales.
marcando la historia. Fue a la cruz y dio eterna salvación, pagó nuestra deuda, redimió la humanidad y al mismo tiempo estableció, levantó los primeros discípulos, la iglesia. Pero seguramente si hubiésemos sido tú o yo, ¿cuál hubiese sido el tema de conversación esos 40 días? ¿Vieron el Judas lo que hizo? Con las que me salió. ¿Y qué tal Pedro? Me negó 3 veces. O sea, ¿de qué hubieran hablado? ¿De qué hubiéramos hablado? Y ustedes toditos se escondieron. ¿Qué les pasó? Miedosos, cobardes. ¿De qué hubiéramos hablado después de esos eventos que habían ocurrido? Qué injusticia, yo nunca hice nada malo. Solo vine a servir y mire cómo me pagaron, ¿verdad? Los romanos, ¿qué tal los judíos? ¿De qué hubiéramos hablado? Pero ¿de qué habló el Señor Jesús? Miren lo que les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué fue de lo que habló? De la gran comisión, de la evangelización, de hacer discípulos. Lucas 24. Al final del Evangelio de Lucas. Miren que hablamos el final del Evangelio de Marcos, hablamos el final del Evangelio de Mateo. Lucas 24, 45 al 49. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos con poder de lo alto. Aquí, familia, ya llegando a la conclusión de este sermón, atentos. Aquí dice Lucas que hay 2 cosas necesarias en toda la historia del mundo, en todo el cumplimiento del gran plan y propósito de Dios, en la redención de la humanidad. Hay 2 cosas que eran necesarias, indispensables. ¿Ve lo que dice ahí? En el 46, así era necesario, está escrito, estaba escrito, 2 cosas necesarias. ¿Cuáles son? La primera cosa necesaria e indispensable, dice, es que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. No habría salvación para la humanidad, no habría esperanza para el ser humano, no habría ninguna esperanza, a no ser que el Cristo, como así lo hizo, viniese a morir y a resucitar. Sin eso no hay nada que hacer, no hay ninguna salida, ninguna esperanza, ninguna solución. La humanidad estaría perdida irremediablemente. ¿De acuerdo? Pero luego dice el 47, y hay una segunda cosa esencial. ¿Cuál es? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en algunas naciones, en los pueblos de Occidente. Ahí dice a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si es verdad que sin la muerte del Mesías en la cruz y su resurrección no habría salvación, no habría esperanza, no habría vida, no habría nada para la humanidad. Igualmente, bueno, pero si esto que él hizo no se proclama, no se anuncia a las naciones, tampoco hay esperanza. Esas 2 cosas. Y él cumplió su parte. Lo veremos a propósito el día 2 de abril, Domingo de Ramos en el calendario de nuestras naciones. Tenemos un hermoso evento de proclamación. Ahí está, ¿no? La columna gris, proclamación. El evangelio debe ser proclamado. Recientemente las mujeres, ¿sabes?, proclamaron el evangelio, aprovechando el mes de la mujer, proclamaron, invitaron, anunciaron, y las parejas anunciamos en el mes de febrero, aprovechando San Valentín, y hicimos un evento y proclamamos el evangelio. Y tenemos que ser intencionales. Esa embarcación, como la Guardia Costera, salvando a los perdidos, yendo a salvar, a llevar salvación. Operación Rescate, Operación Salvavidas. Y el domingo 2 de abril
Hay un hermoso evento preparado. Los hombres de verdad están trabajando una obra de teatro hermosísima sobre las 7 palabras del Señor en la cruz. Y es un momento especial. No lo hacemos en el feriado porque mucha gente sabemos que viaja, que sale, que se va. Pero el domingo de Ramos, comenzando la Semana Santa, invitarlos así, mira, date un espacio. Recordamos la Semana Santa, la muerte de Jesús y qué significa, y a qué fue que vino y qué pasó. ¿Qué ocurrió? Y tenemos que empezar a orar, a hacer listas. Comienza a escribir una lista de oración por tus amigos, vecinos, amigos, familiares, para invitarlos, para traerlos. Hay todo un hermoso escenario que se va a montar aquí y una linda obra de teatro y unas canciones especiales de mensajes sobre lo que pasó en esa cruz, sobre la obra de Jesús, para que proclamemos el Evangelio. Y va a salir difundido por Zoom y por YouTube y por Facebook para que mucha gente escuche. Porque dice ahí que lo segundo necesario, dice, es que prediquemos en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y finalmente, Hechos 1. El versículo 8, básicamente vamos a mirar. Recordemos que San Lucas escribió el Evangelio de San Lucas, acabamos de leer, y también escribió el libro de los Hechos. Lucas, un médico, historiador. Y él investigó y recopiló, así dice el versículo 1. Y el versículo 8, cuando él le habían preguntado a los discípulos, Señor, ¿cuándo será el tiempo de que tú restaures a Israel? Estaban esperando una restauración política, una redención política de los romanos. Y él les dice en el versículo 7, no os toca a vosotros conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo les he contado que en el año 2004, estando en Santa Marta, también justamente reunidos los pastores de Senfol en ese tiempo, orando al Señor por Colombia y las naciones, por nuestra misión. Estábamos básicamente en Colombia en ese momento. Dios había bendecido, se había extendido ya el ministerio de Senfol a todo Colombia y estábamos clamando al Señor. Y empezó a llevarnos el Espíritu Santo a este versículo en la oración. Nadie lo planificó, no estaba en la agenda. Orábamos y empezamos, Señor, en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Señor, utilízanos, capacítanos, Señor, abre puertas, te pedimos. Y todo esto que les cuento en un contexto que habíamos vivido en Colombia de guerra. Este ministerio de Senfol nació, creció y floreció en un contexto de guerra. Usted sabe la historia de guerrilla en Colombia, de bombas, de inseguridad, de violencia, de muerte. Y como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque así es, lo sabe hacer el Señor. Y estando ahí apenas tratando de levantar y de alcanzar a nuestra Colombia con el Evangelio. Y llorábamos por Colombia y clamábamos por cada región de Colombia. En medio de sangre, de muerte, viendo la gracia de Jesús como Él bendecía su obra. Él nos dijo aquí, ¿ve qué dice? Hasta lo último de la tierra. Y la oración comenzó a hacer ahí entre todos, Señor, que cuando tú vengas, no nos encuentres en nuestra Jerusalén. Que cuando tú vengas no estemos aquí, solo en Colombia, Señor. Que tú nos encuentres allá en lo último de la tierra, cumpliendo la misión. Y empezó ese plan que les he contado, que lo llamamos década de expansión y conquista, donde Él nos dijo, es hora de que salgan de Colombia. Es hora de que se acomoden y que se arriesguen y que vayan allá, que rebasen las fronteras, salgan de Colombia. Y empezamos a salir a países. Y en esa década se establecieron como unas 10 naciones, luego otras más, ya estamos en 15. Y en este tiempo, otra vez, Él está inquietándonos, diciéndonos, es hora de que salgan, es hora de que se levanten. Ya les he llevado a países de habla hispana, ahora el desafío es transcultural. Estamos mirando hacia África, hacia Asia, hacia esos lugares donde todavía esos 2.700 millones de personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sabemos. En ese tiempo, 2004, era un imposible, no había manera, no había cómo. Ni dinero, ni recursos, ni misioneros. Les decía, número 1, gente que ore. Número 2, gente que ofrende. Porque se requiere dinero. Dinero. ¿Saben ustedes que en esta iglesia
La gente a veces, hay rumores y comentarios sobre las iglesias, se enriquecen. ¿Sabe en esta iglesia cuántas personas diezman y ofrendan? Menos de 30. Menos de 30 de ustedes sostienen el ministerio. Sostenemos porque nosotros lo hacemos los primeros. Nunca cuando pasan aquí con la ofrenda damos aquí porque no damos aquí nosotros. Es como dijimos en la misma iglesia nuestra. Ofrendamos en Senfol Ecuador. Es impresionante. 7 de cada 10, no solo pasa en esta iglesia, pasa en todas las iglesias. 7 y hasta 8 de cada 10 cristianos no aportan económicamente a la obra de Dios. No han entendido. No le creen a Dios. No han descubierto la visión de dar para la obra de Dios que Él estableció, que su obra así se financia. Y aún así el Señor es fiel y sostiene su obra, porque es Él el que la sostiene. Pero número 2, por eso familia, además de gente que obra, se necesita gente que ofrendemos, que demos recursos, dinero. Porque tercero, se requiere de los que van, misioneros. Pero esos obreros hay que sostenerlos. Tienen que comer. La gente no entiende que lo que es por gracia es la salvación. Pero este arriendo de esta casa, de este lugar, no es por gracia, hay que pagarlo. Y el agua y el teléfono y todos los gastos hay que pagarlos. Y tenemos que ofrendar porque eso cuesta. Lo que nos fue dado de gracia es el perdón de los pecados, la salvación, el Espíritu Santo. Todo eso es gratis, el cielo. Pero Él estableció que tú y yo financiemos su obra de lo que Él nos dio, de lo que hemos recibido, dar y ofrendar. Además, como una manera de reconocer que todo es de Él, que Él es nuestro dueño y además porque Él es el que nos bendice y prospera para todo. Entonces, 3 cosas, 3 opciones para que seas tú uno de los que ora, uno de los que ofrenda o uno de los que va a las misiones. Seguramente, generalmente debemos estar en 2 de ellos. Yo debo ser, siempre todos tenemos que orar y algunos ofrendar y otros ir a las misiones. ¿Qué ha prometido el Señor? Ahí está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ser testigos del Señor. Mira lo interesante, ¿sabe que la palabra testigo aquí, en el griego, recuerda que fue escrito en griego, la palabra testigo, cuando él dijo esa palabra, fue la palabra martures, en griego. Se traduce testigos al español. Pero de esa misma palabra viene la palabra mártir. ¡Wow! Mártir. Algo que a muchos no nos gusta hoy en día. Leemos de los mártires de la iglesia que dieron su vida. Pero hoy por hoy muy poca gente estaría dispuesta, quisiera ser un mártir de la iglesia. ¿Y sabe que en este momento en muchos lugares del mundo gente está muriendo por Cristo? Gente está siendo torturada y sacrificada por llevar el evangelio. Y Él nos llama a ti y a mí a que seamos mártires, testigos. Bueno, si Él nos tiene aquí en este lugar, en Ecuador, que por su gracia hay libertad para predicar, qué bueno. Pero muchos de esos obreros, testigos, mártires van a tener que ir a lugares donde no se puede predicar. Y van a ir y están yendo a predicar el evangelio. En la China, en Corea del Norte, en la India, miles están dando su vida por Cristo. Porque se cumpla esta misión. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y está llamándonos hoy. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta para el Señor? Aquí está. Isaías 6, versículo 8. Él dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Y te quiero pedir que por favor te pongas en pie. Y leamos juntos lo que dice ahí en Isaías 6, versículo 8. Pongámonos en pie. Vamos a orar al Señor. Ahí está el segundo versículo, léelo por favor ahí mentalmente. Dice el Señor en Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía. ¿Cuál es la gran pregunta del Señor desde ese tiempo? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Él nos dijo que oremos por obreros para la mies. Y de aquí, de esta iglesia y de este ministerio de Senfol en Ecuador, Él nos ha prometido y le creemos que Él va a levantar un ejército de misioneros para muchas naciones. Y tal vez tú seas uno de ellos, o de los que ore, o de los que ofrende, o de los que vaya.
¿Qué respondió Isaías? Él respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Tú qué le vas a responder? Cierra tus ojos y ora al Señor.